No, sí, sale. ¿Pero qué precio? ¿Qué me dijo, profe? ¿Qué viste de mí en YouTube? ¿Algo académico? No. Termina de hacer streaming de que chinito. ¿De verdad? ¿O solamente así? ¿Y cómo se llama? Se llama Pythonic. Pero como Pythonico, pero francés. ¿Por ahora? Ahora sí. Atención acá. Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Era el 105 y qué Muy bien, por si acaso, para los que están por primera vez en la clase, no sé si hay alguien que esté por primera vez en la clase, pero no, estoy grabando la clase, ¿sí? Eso, va a estar grabada, lo voy a subir hoy día antes de irme a mi casa, va a estar arriba de YouTube el video, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, de nuevo, va a ser un certamen antiguo, ¿cierto? Para los que están aquí por segunda vez, a lo mejor les debe sonar, pero que creo que es el certamen que les toca, ¿sí? Entonces aquí en la segunda pregunta de este certamen aparece una hoja con datos, ¿verdad? Esta es la segunda pregunta. Sabiendo de lo que les dije, la estructura, sin leerla, ¿con qué se resuelve? Sin leer la pregunta, ¿con qué se resuelve? ¿Con if? ¿Con el if? ¿Con el? ¿Cierto? Hoy estamos formando más o menos una mezcla de ellos con if, con todo eso, ¿cierto? Y la pregunta 3 va a ser con ciclo, ¿cierto? Así que si están ocupando ciclo acá, suena mal, ¿sí? Suena acá un mismo medida. Y de hecho seguramente nos van a decir que ustedes tienen que ingresar una fila y la tienen que proteger, ¿sí? Como siempre es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero leemos el enunciado. Dice, la Oficina Central del Ministerio Social de Excellandia ha recibido innumerables postulaciones para solicitar el IFE laboral. ¿Esto ya lo han hecho en una identidad o algo así? ¿No? Entonces, razón por la cual han decidido automatizar el proceso de asignación y le han solicitado a usted lo siguiente: crear la subrutina asignación. ¿Cómo se va a llamar la subrutina? Asignación. ¿De otra forma se va a llamar de otra manera? No, muy bien. La cual debe solicitar al usuario el número de filas de Excel, como les dije, siempre es lo mismo. Esa pregunta como que le pide el número de filas por algún motivo. De hecho, si llegan a aceptar, como para si se le olvida todo porque se le olvidó la materia, colocar lo que sepan y asignar fila, ¿no? Como leer la fila y ya van una luz, ¿sí? Y luego, ¿qué hay que hacer con esa fila? La subrutina debe incluir la columna G. La columna G se llama resultados, ¿sí? El valor, la misma fila ingresada, el valor adjudicado, si el postulante se adjudica el IFE, este bono, o si no hay que asignar, hay que decir que no cumple edad, no cumple fecha o no cumple sueldo, ¿sí? Para asignar el IFE hay que fijarse en la edad, en la fecha de postulación y en el sueldo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas que debe cumplir para que se le asigne el IFE? O sea, se le dé ese bono, debe ser mayor de 18, debe haber ingresado en su trabajo, debe haber iniciado en noviembre o diciembre de 2020 o en enero o febrero de 2021. Y su sueldo mensual debe ser inferior a 1.011.000 pesos, ¿sí? Así, bueno, que está aquí que ya me vio haciendo esto, ¿no? Que tú eres la única que está aquí que ya me vio haciendo este ejercicio, ¿sí? Entonces, lo voy a cambiar la solución, lo voy a hacer al revés de la clase que hice, ¿sí? Para que tenga un beneficio para los que están repitiendo centrado. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer esta macro? ¿Cómo lo podríamos hacer? Primero le dimos a la fila, ¿cierto? Le dimos a la fila, por ejemplo, si se ingresan 3, va a ser esa persona, ¿sí? Y esa persona se va a asignar aquí el IFE si corresponde o no, ¿sí? ¿Cómo yo sé si corresponde o no? Tenemos que identificar los criterios, ¿cierto? Acá abajito hay un ejemplo de ejecución, ¿sí? Entonces acá aparece, por ejemplo, si se ingresó un 7,
sería Andrea Godoy, sexo femenino, género femenino, edad 17 de febrero 2021, 512.226 y dice no cumple la edad. ¿Está bueno? Es menor de 17, así que no cumple la edad. ¿Sí? Muy bien, entonces lo vamos a resolver. ¿Sí? En mi lección aprendida de la clase que ya hice esto, lo voy a hacer escrito en digital, ¿sí? Para que se vea. Pero acuérdense que ustedes lo van a hacer en papel, ¿sí? Así que acuérdense de entregar las soluciones de ejercicio en papel. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo partimos el ejercicio? Con un sub, ¿cierto? Muy bien. Isadora ya lo mismo al sub, ¿cierto? Voy a hacerlo en bloque de nota, ¿sí? Acuérdense, certamen el sábado. Certamen el sábado. Recuerden, certamen el sábado. ¿Ah? ¿Por qué no sabemos? ¿Lo saben? Sí. Está bien. Si llueve no pasa nada, ¿no? Lo primero que cambia es que yo vengo en el bus. Si no hay bus, no, yo vengo con mi libro. Pero conversen con la administración para que pasen que sea. No va a pasar nada. No va a pasar. ¿Sí? No soñemos, no va a pasar nada en el bus. Pero bueno, tomar la 727 y la 722. O la 7 O las 702, ¿no? ¿Por qué en vez de laptop como para pagar? ¿Qué viene laptop como para pagar? Muy bien. Ahora. Gracias, Isadora, por estar presente en la clase. ¿Cómo se llama la ¿Lo definido con las variables? Profe, Ya, ok, dime. ¿por qué no se pone 8? ¿Por qué no se pone qué? Este sí dice uno. Ah, pero porque estoy partiendo, ¿te quería? Es la 2. Calma. Ponemos primero que dice, ¿cierto? Ahora sí, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Siempre se pone? Siempre. Sí. Ya. Entonces tenemos ese ejemplo. ¿Qué más hacen? Las variables. ¿Qué variables necesitamos? ¿Fila? Seguro. Fila seguro. Edad. Generalmente todo lo que requiramos comparar, ¿cierto? Entonces mínimo va a estar la fila, la edad, ¿qué más? Sueldo. La fecha. La fecha va a estar el año y el mes, ¿cierto? ¿Por qué puse el mes como string y el año como integer? Desaparece. Porque aparece el año como entero y el mes como noviembre, diciembre, escrito palabras, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Son todas las variables que requerimos? Muy bien. Milagro, ¿estás por ahí? Ya. Cuéntame, ¿qué más hacemos? Por ejemplo, ¿cómo tengo la fila? Ya, muy bien, vamos. Juégate. Tiene que aparecer una ventanilla que lo pregunta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, muchas gracias, Milagro. Siempre subimos las ofertas. ¿Qué más? Antonia, ¿qué hacemos ahora?
Ya tenemos valor en la fila. O sea, la fila ya vale algo, vale 13, 12. Por ejemplo, si quiero leer la edad, ¿cómo lo hago? Para obtener el valor de la edad. ¿Sabes qué cosa? A ver, la dijiste edad. ¿Igual a qué? 0,6. Ya, eso sí. ¿Es la columna 6, verdad? No, la 3, perdón. Puse lo que escuché nomás. Ya, ahí, ya está bien eso, ¿no? ¿Qué le falta? Punto value. Ya, entonces en ese ejercicio leímos ya. Hay que definir el sueldo también. Claro, hay que definir cada cosa, ¿no? Entonces hay que definir la edad, el sueldo, el año, el mes y todo, ¿cierto? Y entonces tenemos que repetir eso por lo menos 4 o 5 veces. Voy a ocupar el poder que van a tener ustedes en el certamen, ¿vale? Cuando se controle, ¿cierto? Ya, entonces hay que hacer cada uno por cada variable. ¿Me falta uno o no? No, ¿cierto? Entonces eso sobra. Entonces ahora cambiamos la columna, ¿cierto? ¿El año dónde está? En 5. ¿El del 5? Sí. Ya. ¿Y el sueldo? El 6. ¿Y el mes? 4. 4. ¿Da lo mismo que cosa? Como el orden, si yo pongo, por ejemplo, el sueldo primero que el año, En este caso sí, da lo mismo. ¿y en qué caso? ¿Y en qué caso no? Buena pregunta. ¿En qué caso no da lo mismo? Pregunta recurso. Cuando hay un ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, o un if o algo así, cuando yo requiero un valor antes, me ejecuto un if, un ciclo, entonces tengo que hacerlo antes. ¿Sí? Si no, da lo mismo. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Ah, sí, ¿qué hago ahora? Ya. ¿Hay que hacer un ciclo? No, pero Eso, ¿sí? A ver, hay que hacer un if, ¿cierto? Y condiciones pasan cosas, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿de dónde saco los if? Tengo que ir al certamen, ¿cierto? Tengo que ir al certamen a leer el enunciado. Y el certamen seguramente aparece una cosa que tiene los if comentados, ¿cierto? Entonces, ¿Profe? hay que hacerle nuevo, ¿no? Ese ese. eso para captar los resultados. Como que un grupo que implica interacción. Sí. Muy bien. Lo primero era edad. El día, ¿cierto? Ya dirás. Un segundo momento. ¿Cómo hago la condición? Con un if, ¿cierto? ¿Y cómo sería el primer if? ¿Qué diría? La ciudad es mayor de 18, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces,
adjudico el costo, ¿cierto? ¿No podría ser mayor igual? Porque sería La mayor. ¿Qué dice mayor? No. ¿No? Dice mayor. ¿No? Es como, pero es que se computó mal lo que Mayor de decía, 18. a eso voy. Ya, bueno, ahí está, hay un detalle, ¿cierto? Mayor de 18 en estricto rigor, en matemáticas, mayor de 18 ¿qué es? Mayor, estricto de 18. Y en el lenguaje hablado español, ¿qué es? Mayor de igual, ¿cierto? ¿Ya qué hacemos? Dejar la mayor. Dejarlo literal porque Es lo que dice. Sí, a ver, dejémoslo literal, ¿sí? Para que no habitemos a eso, ¿verdad? ¿Sí? No tiene sentido, estoy de acuerdo. Pero mayor a, no pones mayor a 18. Entonces vamos a nuestra macro y ponemos if, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si eso ocurre? ahí sí. Adjudicado, ¿cierto? El resultado de adjudicado. Profe, y no tendríamos que decidir también al tiro, porque puede ser mayor de 18, pero quizás no cumpla en la fecha o no sé. Lo vamos viendo a pasitos, de pasito a pasito vamos viendo eso, ¿sí? Entonces, pero eso también está diciendo algo, ¿cierto? Si tiene que ir cumpliendo cada uno por separado, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces primero, si la edad es mayor de 18, sabemos que está adjudicado. ¿Dónde ponemos eso de adjudicado? En la columna G. En la columna G. ¿Qué número de columna es ese? Las. La 7, ¿cierto? Muy bien. O si no, puedo ocupar range, ¿cierto? Para los range leaders, voy a hacer los range. Ya, ¿por qué puse range y no sense? Porque va a mostrarlo, ¿cierto? Va a mostrar que puedo, nada más, ¿sí? Pero no es necesario. Pero si le gusta cómo puedo range, ¿cierto? Profe, de paso, no entiendo muy bien la diferencia entre sense y range. ¿Cuándo hay como alguna regla que haga que automáticamente no se puede ocupar una de las dos? No, no hay ninguna regla donde no se puede ocupar ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué son diferentes? Buena pregunta. Te voy a contar la historia de por qué hiciste dos comandos que hacen lo mismo, ¿sí? Es como un cuento histórico de Excel. Cuando primero se hizo Visual Basic, lo primero que se pensó fue en el sense, ¿sí? Entonces lo primero, lo lógico era hacer fila columna, ¿cierto? Fila así. Ahora si tú ves la hoja de Excel, ¿cómo está estructurada? ¿Qué va primero? Cuando yo digo una celda, la columna, ¿cierto? Yo digo A1, digo B2. Entonces para alguien que trabaja en Excel no es tan lógico trabajar con Excel, ¿sí? Pero para ustedes que tienen cursos de matemática y que van a ver matrices, a lo mejor sí, ¿cierto? Porque las matrices, ¿cómo son? Así las cosas, ¿cierto? Que tienen una fila y tienen columna. Eso, ¿sí? Creo que lo van a ver en algún momento, ¿sí? Si no lo están viendo, lo verán. Entonces, por eso existe sense, ¿sí? Salió primero. Ahora, luego, la versión 2 de dicho range apareció range. ¿Por qué? Por los comentarios de la gente que decía, oye, pero no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y por eso tenemos dos comandos que hacen lo mismo. Nada más, ¿sí? ¿Se entendió? Eso. Puede que la historia sea absolutamente horrible. Sí, puede que sea el primero, el otro, pero ¿por qué existen generalmente un lenguaje y dos comandos que hacen lo mismo? Es por eso. Ahí en el fila es igual al input box. Después que dice ingrese fila, esos dos puntos de qué son. Eso es para que en la cajita aparezca ingrese fila dos puntos. Está bonito, ¿no? ¿Sí? Pueden omitirlo absolutamente. Entonces estamos pidiendo, vamos a escribir en la fila el valor, ¿cierto? Muy bien, ahí está adjudicado. ¿Qué más hacemos ahora? La otra, muy bien. Comprueben if o no. Es que, si fuese por separado, tendría que ser por if distinto, ¿o no? O ahí Claro. tendría que Si lo hago por separado sería con if distinto. ¿Sí? Pero acá se puede poner Eso. Exacto, que puedo poner un if. Si no pasa, ¿qué pasa aquí? Si no.
No cumple. Lo contrario. No cumple. Normalmente sería no adjudicado lo contrario, pero no es eso acá. En el certamen dice otra cosa. Dice no cumple edad, ¿cierto? Entonces vamos aquí y ponemos. ¿Qué ponemos? No cumple edad. Sí, entonces ahí dice si ocurre uno, adjudicado y si no, no cumple edad. ¿Sí? Ahora veo el otro. ¿Se entiende? Ahora, ¿lo podría haber hecho todo con un if y luego plus, else, if, etcétera? Sí, se puede también. Hay muchas formas de hacer lo mismo. No hay aquí no hay una fórmula maestra que esta es la solución única. ¿Sí? Eso. Entonces tenemos otra cosa. Siguiente condición, ¿qué dice? Algo de... El trabajo debe iniciar en noviembre o diciembre de Eso. 2020. Entonces, el mes que tiene que ser. Noviembre. Porque en realidad tiene 4 meses. Pero los distintos años. Claro, sí, sí. Entonces, noviembre o diciembre con el que año que 2020. 2020. ¿Vieron la lógica matemática, cierto? Si no le pongo paréntesis, No es lo mismo, no es lo mismo. No te va a dar el resultado correcto, pero no te va a dar un error de Excel ni de la macro, sino que está mal formulada la condición. ¿Sí? Le voy a demostrar matemáticamente por qué. ¿Sí? Así que una demostración, esto es como una colaboración con Mate, pequeñita, para que vean por qué no es lo mismo. ¿Vieron la lógica, cierto? ¿Sí? O sea, P igual a algo. Sí. Esto de aquí va a ser P. Eso de ahí. Esto va a ser Q. Y esto va a ser R. ¿Sí? Entonces esto va a ser un O y esto va a ser un I. Si uno dejo sin paréntesis, ¿es lo mismo? No, ¿cierto? Porque si está en los paréntesis, luego yo puedo aplicar propiedades distributivas, ¿cierto? Sí. Si no dejo los paréntesis, voy a tener que, se va a hacer primero el AND, o sea, primero parto por el I y luego me queda lo otro, ¿sí? La asociatividad me dice eso. ¿Se entiende? Se facilita todo. Así que no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple los axiomas de matemática que tienen en lógica de proposiciones. ¿Sí? Según el paréntesis porque están usando un término parecido que es el mes, ¿o no? Sentido común. Sí, yo diría que sí, para algo así. Estamos comparando un mismo concepto, ¿cierto? Sí, entonces la proposición P y Q tienen un mismo conjunto, tienen un mismo dominio. Y acá, no, por eso, sí, está bien, está bien. ¿Se entendió? Lo más importante es que tenemos que matemática tiene un uso práctico, ¿cierto? De repente es difícil saberlo, pero para los informáticos y los de computación no es como el día a día. ¿Sí? Siempre la madre está ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama la propiedad que esto nos reparte cuando hacemos operaciones lógicas? P o Q y luego eso es entre paréntesis un I, R. ¿Cómo se llama la propiedad? distributivo. Muy bien, distributiva. Gracias a Marta. Eso. Ya. Volvemos acá. Tenemos adjudicado si eso ocurre, ¿cierto? Pero es la única condición que hay. No. No, hay otra, ¿cierto? Hay otra fecha, ¿cierto? Podría replicar lo mismo y hacerlo aparte o hacerlo ahí mismo con un ¿sí? Una o la otra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar otra, para que no quede tan feo hacia el lado, voy a poner otra condición, ¿cierto? ¿Y qué dice la otra?
Enero, febrero de 2021. Enero, febrero, ¿cierto? Sí. Al tiro contesto las dudas de la gente, ¿sí? Enero, febrero 2021 y ponemos no cumple fecha, ¿no? Sí. Fecha. Ya, ahora sí. Cuéntame, Gabriel, sí. Sí, tenía una duda. ¿Qué pasa con el ranch? El range. Nada, pues. ¿Queda igual? Queda igual porque sigue poniendo el mismo valor en la misma celda, ¿sí? Lo que pasa es que o voy a adjudicar, o voy a denegar, o por la edad, o después por el que sea, ¿sí? Ah, se mantiene así. Se mantiene. Isadora, ahí. Profe, si me lo hubiese puesto con OR, en el OR, Sería acá pongo todo esto en otro paréntesis más, aquí otro paréntesis más grande, y después pongo OR y todo lo demás. Entonces uno por otro. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí. No es una, ¿por qué no una? Porque es lo uno o lo otro, ¿cierto? En general no se van a cumplir en cuanto a fecha las dos cosas, ¿cierto? Así. Entonces, y si se cumplen las dos, un nombre es verdadero, ¿sí? Por propiedad de los campos profesionales. Hasta aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda una propiedad más, ¿cierto? El sueldo. ¿Qué dice el sueldo? Creo que es más simple. inferior a 1.000.000 Ya, entonces sueldo inferior a 1.011.000, ¿cierto? Entonces, adjudicado o no cumple el sueldo, ¿no? Voy a poner esto más chiquito. tiene mal el signo. Ah, muy bien. Muchas gracias. Menor, es menor, ¿no? ¿Menor igual o menor? Menor es chiquito, ya. Entonces está, estaría todo la macro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Profe, que dice que no cumple qué en el sueldo. No cumple el sueldo. Ah, ya. Voy a checar un poquito. Pero que clave. Ya muy bien. Aquí está el código, ¿cierto? Lo voy a subir a la mano por si acaso. Sí. Pero no voy a sacar fotos. Sí, como quieran. Muy bien. ¿Dudas del código? ¿Qué haría yo si yo fuera ustedes en el certamen de mañana, del sábado? En el certamen de sábado, si termino el ejercicio y me sobra tiempo, o sea, si termino todo el certamen y me sobra tiempo, ¿qué tendría que hacer antes de pararme ahí? Revisarlo, ¿cierto? Revisemos el código. Lo primero, si yo ocupé variables que están acá, la variable tiene que estar definida en los signos, ¿cierto? Entonces tengo que revisar esto, ¿cierto? ¿Se cumple o no? Sí, porque lo hicimos todos juntos y yo creo que está todo bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Los ranges están bien estructurados? Sí, ¿cierto? ¿Podría haber sido C? Podría haber sido C. ¿Qué más? Adjudicado no cumple edad, adjudicado no cumple fecha, no cumple fecha, no cumple sueldo. Está bien, ¿cierto? Las condiciones también. Está el input box. ¿Qué más? Está todo, ¿cierto? Esto se revisa con rúbrica, ¿sí? Entonces va a haber una tablita para los profes, para cuando estemos revisando, de si se cumple o no cada criterio. Entonces va a decir ahí, hacen el uso de condicionales, o sea, definen bien todas las condiciones, están todas correctas, todo bien. Seguramente se va a tener puntos 5, 10 o 15, ¿sí? Si lo tienen todo bueno, 15. Si tienen más o menos significa que les falta una condición y hay alguna que está mal, entonces tienen 10. Y si tienen algo, como está el if, y está un else, no sé, hay una intención, también va a haber un 5 punto o algo así. Y si no hay nada de nada,
cero, ¿sí? Cero necesita. Así que, sabiendo que se revisa así, ¿es buena idea dejar en blanco las cosas? No. No, nunca es buena idea dejar en blanco las cosas. ¿Por qué? Porque no hay de dónde agarrar, ¿cierto? No hay qué puntas que poner, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que la pregunta 2 hace puntos adicionales, deberían llegar y partir con lo que ya saben y poner un link por algún lugar, ¿cierto? Es algo que pueden hacer como para recargar puntaje, ¿cierto? Y uno ojalá una condición acorde al problema, no ir cualquier cosa, ¿sí? Eso. Pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 es la más difícil normalmente. Tiene más puntaje. Esta tiene 35, así que tenemos un 35. Qué triste. Ahora sí, bajo un poco. Un rico. Ya, vamos. Sí, estamos jugando ahí así todavía. Ah, porque esto es fórmula con el tipo. Y aparte, como lo hice, es que acá se ponen, porque si yo no ponía para esto, sería lo mismo. No, que yo no ponía. Mira, A lo mejor por eso no funciona la tarea. esto es como un P, esto es un Q, y esto es un R, ¿cierto? Ya. Entonces si yo tengo P o Q y R, eso no es lo mismo que P o Q Y R. y R. Tengo que especificar, ¿cierto? Necesito que se cumplan estas dos, o sea, los complementos primero y después la otra. ¿Sí? Por eso no es lo mismo. Se llama así, ya. ¿Dónde se estuche todo? Como mi Isadora nos dice, apurando la marcha, vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Es difícil? La oficina central, preocupada por saber si tendrán recursos para asignar el IFE, requiere determinar el monto total a solicitar a la presidencia de Excenalia. Es por lo anterior que le solicito a usted lo siguiente. Asumiendo que todos los postulantes han sido grabados, es decir, la fotografía de la pantalla ya se encuentra con el resultado, o sea, vamos a asumir que esto ya existe, ¿cierto? Por cada persona ya aparece ahí si está adjudicado o no cumple por algún motivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para toda la gente que se lo adjudicó, hay que determinar el monto que se adjudicó. Sí, hay que hacer ciclo. ¿Por qué hay que hacer ciclo ahora? Aparte de lo que yo dije, la pregunta 3 posible. No, porque tengo que ir verificando hacia aportaciones. Muchas gracias, Isadora. Muy bien, pusiste muchas atención en clase. ¿Cómo es que uno sabe que tiene que hacer ciclo? Porque yo tengo que verificar casilla por casilla que se cumpla algo, ¿cierto? Si esa ocurre, es con ciclo. ¿Y qué es lo que tengo que verificar acá? Si aquí aparece adjudicado. Si aparece adjudicado, entonces voy a asociar un monto al lado, ¿sí? Entonces aquí dice adjudicado, hay un monto al lado. Aquí dice adjudicado, hay un monto al lado. ¿Por qué está aquí un monto acá al lado? Porque no dice adjudicado. Muy bien. Y lo que aparece acá es el monto total, ¿sí? De todo lo que se entregó, el monto total aparece en la celda I2, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asignar montos al adjudicado y esos montos tienen una regla. Los postulantes, si los postulantes que tengan entre 18 y 23 años de edad, ambos incluidos, se les entregará un bono equivalente al 30%, ¿sí? Para los hombres de más de 24 años, se les entregará un 30% de sueldo. Y las mujeres de más de 24 años se entregarán 40%. ¿Sí? ¿Se entiende la regla? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo programamos esto? Imagínense, llegamos al certamen, es sábado y se pusieron nerviosos y nerviosas y olvidaron todo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer por defecto? Option, explicit, sub, nombre a macro. Entonces,
Ya, eso es lo más básico, ¿cierto? Ahora, si es que no perdí la memoria totalmente por nervios, debería declarar las variables, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Y además, si además tienen un poco más de memoria, deberían acordarse que yo dije que la pregunta tenía con ciclos, ¿cierto? Entonces debería aparecer algo así. Ya, esa es como la estructura normal, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ver algunos. Tenemos que poner variables que vamos a necesitar. En este ejercicio necesitamos el género, muy bien. Entonces, el género, ¿y qué tipo de datos de género? String. ¿Qué más necesitamos? La edad. La edad. ¿Y qué más? El monto. El sueldo. Eso. El sueldo y también el monto total, ¿cierto? ¿Qué más? Creo que ahí tenemos un buen inicio, ¿cierto? Está adjudicado. O sea, que esté adjudicado. Ah, que se ha actualizado para los resultados. Eso es ejecutado. Muy bien, vamos a necesitar resultados si han adjudicado o no, ¿cierto? Entonces, hasta el momento no hemos hecho nada que requiera demasiado poder intelectual, ¿cierto? Pero bien, ahora hay que cargar esa variable, ¿cierto? Hay que ver la variable. ¿Cómo le la variable y dónde la leo? De la fila. ¿Dónde sería? Por ejemplo, género. Ahora lo definí, pero no tiene nada, ¿cierto? ¿Cómo leo género? ¿De dónde lo leo? ¿Dónde lo saco? De la celda, pero en una pregunta con ciclo, esto está grabado, así que grabado que lo dije cuando después me lo explicó, como no, mira, en el segundo, en el minuto 40 del día tanto, está. ¿Sí? Cuando hay un ciclo, generalmente las variables se van a cargar dentro del ciclo, ¿sí? Pero no todas. Generalmente las más relevantes, ¿sí? Por ejemplo, el género lo voy a estar leyendo mientras me voy moviendo, ¿cierto? Todas esas variables que voy leyendo mientras me muevo se cargan dentro del ciclo, ¿sí? O sea que digo género igual a ser no sé qué dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué van a ir dentro del ciclo? Para que ahí se verifique si Exacto, vamos a hacer eso. Cuando estoy dentro de un ciclo, necesito una fila que se vaya desplazando, ¿cierto? Va cambiando. Entonces esta fila va a ser una variable. Y esta variable no la tengo, así que voy a tener que crear, ¿cierto? Fila. Y esa fila tiene que partir de algún lugar. ¿Dónde va a partir? Del 2. Del 2, ¿cierto? ¿Por qué va a partir del 2? Porque ahí comienza lo postulante. Exacto, por lo que ambos me dicen, ¿cierto? Porque ahí partimos los datos, ahí parten los datos. Fila igual 2. Ahora tengo que repetir esto de acá, igual que la otra pregunta. Y el resultado, ¿dónde lo leo? El resultado de adjudicado o no, ¿de qué columna es? El 9, creo. ¿La 9? Ah, no. No, el resultado es 7. La 7, Sí. muchas gracias. Y luego la edad, La 3. muchas gracias. ¿El sueldo cuál es? ¿Está ahí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué me falta? ¿Me falta alguien? ¿El año? ¿Lo vamos a pagar? No. No lo llamo. Ya, pero si hay alguien,
imagínense que los nervios traicionan absolutamente. Pueden crear tantas variables como campos hay. ¿Sí? Y si no lo ocupan, no importa. ¿Sí? O sea, eso es como una mnemotecnia. Uno podría alguien a lo mejor aprender y crear tantas variables como campos tengan. ¿Sí? Puede ser. Género, resultado, edad, sueldo y qué más. Y total. El total, ¿qué va a ser el total? Es una cosa que se acumula, ¿cierto? Sí. Los acumuladores siempre parten en cero. ¿Sí? Entonces voy a decir por ahí total igual a cero. Ahora yo creo que llegó el momento de ganar mucho puntaje. ¿Dónde van a ganar mucho puntaje? Poniéndole la condición al while. ¿Sí? Porque una cosa es que me digan que hay un while y otra es que tengan la condición. ¿Cuál es la condición del while? Samantha, dime. ¿Ingresar distinto de vacío? Ingresar distinto vacío, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser una celda que tengo que estar verificando que sea distinto de vacío. ¿Cuál puede ser? ¿Qué celda? La celda de resultado. Puede ser el resultado o puede ser cualquiera, ¿cierto? En el fondo, mientras tenga datos, lo voy uno a uno hasta que se acabe, ¿cierto? De mis datos, de los que están aquí, que sea la columna A, que sea la columna B o C, cualquiera me sirve, ¿cierto? Sí. Porque me voy moviendo hasta que se acabe. Entonces voy a poner la columna, la G, ¿cuál es la G? Así es. La 7. Entonces pongamos la 7, porque sí. La de moto no te sirve, porque la de moto está vacía al principio. ¿Sí? Entonces tiene que ser una cantidad. ¿Sí? Entonces es fila, coma. Vamos a ponerla 1 para que se entienda mejor. ¿Sí? Entonces el distinto vacío. ¿Qué pasa con eso? Ese es el loop, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Y además, dentro del ciclo hay que incrementar la fila. ¿Cómo se incrementamos la fila? ¿Fila es igual a fila más 1? Eso. Profe, Dime. si en vez de las dos comidas hubiese puesto un 0 en lo mismo, ¿no? No, lo mismo. Porque un 0 es un valor numérico que es un 0 concreto. Y el vacío es un... no hay nada. Sí, Exacto, ¿sí? Profe, Ya, gracias. Dime. ¿el total es 0? ¿Por qué el total es 0? Sí. Porque se acumula. Porque, mira, exactamente, porque dice Samantha, porque es un acumulador, ¿sí? El total va a ser un número en el cual voy a estar haciendo una suma acumulada. Todos los montos voy sumándolo, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Entonces, para partir un acumulador, requiere que parte en 0, ¿sí? Ya. Porque el 0 es el neutro de la adición, ¿sí? Eso. ¿Más preguntas? Profe, no entendí muy bien lo del 0. ¿Qué me dijo eso? Perdón. No, Camila, ¿sí? Ya, ¿por qué no lo de 0? Porque vamos acumulando el total, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el total va a ser un numerito entero en el cual voy sumando todos los montos que voy adjudicando, ¿cierto? Entonces, ese monto lo voy a sumar, ¿sí? Entonces, al final voy a estar haciendo como una sumatoria. Ah, ¿sí? tenía que estar vacío. Tiene que partir en el neutro de la edición, ¿sí? Eso. Más adelante se va a entender mejor cuando acumulemos el total, ¿sí? Por ahora no tengo idea de nada más. Por ahora, yo al rojo me pondría, son 45 puntos, al rojo yo creo que me pondría 20 con eso, ¿sí? Ahora, ¿qué puntaje me falta? ¿Dónde saco el resto? Del if, ¿cierto? Porque dentro de esto va a haber un if, ¿sí? En su certamen va a ser así, seguramente va a ser así también, ¿cierto? Va a tener que haber un while y dentro va a tener que haber if por algún motivo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? En este caso, ¿qué hay que hacer? ¿En qué me fijo? Primero tenemos que fijar el resultado, ¿sí? Primero nos fijamos los adjudicados, ¿cierto? Es lo más básico, ¿sí? Entonces, primero los adjudicados. Mexicano. Ya, entonces ahí tenemos los que están adjudicados. Aquí acumulamos, yo creo que 5 puntos por poner eso. Y disculpen si tengo como mente de calcular siempre el puntaje que uno lleva, ¿sí?
pero es la técnica que vamos a ver, ¿sí? Háganme caso, alguno me ha hecho un ramo, así que háganme caso. El único problema es que tampoco es el camino del cielo, ¿sí? Este es el camino de salvar los ramos. El camino de noche es un ramo. Claro, este es el camino seguro y confiable, pero no el camino del éxito necesariamente. Muy bien, entonces, aquí está. Tenemos los resultados adjudicados y ahí nos sirve, ¿cierto? Ya estamos en los que nos sirven, ¿sí? Y que tenemos que fijarnos en los que nos sirven, que son los adjudicados. Tenemos que fijarnos en el sueldo, ¿cierto? ¿Y en qué más? Y en el género, ¿sí? Y en la edad. Y en la edad, ¿cierto? Y el primer filtro es la edad. Entonces, si está entre 18 y 23, se entrega un bono del 20 al tiro, ¿sí? Entonces hacemos eso primero. Ya explica, eso explica. Sí, esa es la condición, ¿cierto? Si está entre 18 y 23, ¿sí? Si está entre 18 y 23, ¿qué pasa? Lo dan el 20%, ¿cierto? ¿Puedo hacer una consulta? Al tiro. Creo que ahí agregó IFE. Sí, ¿No se agrega arriba? sí. Por eso dice, aquí puse una variable mágica que si uno crea una variable tiene que añadirlo arriba, ¿sí? Entonces la variable que añadirá la coloco aquí. Sí. Entonces tenemos el IFE, ¿cierto? ¿Qué más? Lo voy a añadir como dado, en verdad, ¿sí? Por si acaso. Como doble, número real, ¿sí? Ya, ahí tenemos el IFE. ¿Qué más pasa cuando tenemos otra condición, cierto? Esto se acaba aquí. Podríamos poner en if o podríamos poner else if, ¿cierto? Lo que quieran, ¿sí? Voy a poner else if porque no lo ocupé, vamos a mostrar ahora, ¿sí? Else if, ¿qué pasa en el caso de que la edad no se cumplió? Entonces vamos a verificar la edad, pero el sexo, ¿cierto? También, o sea, el género. M que era masculino, eso. Vale. Eso sería, ¿no? Mayor o igual a 24, ¿no? Entonces, si eso ocurre, ¿cuánto es el IFE? Profe, Dime. si dice que es ya los hombres mayores de 24, ¿habría que poner mayor 24 o mayor igual a 24? Creo que hay que poner mayor a 24 porque si no nos quedan los 24 no considerados, ¿cierto? Ya, y ahora es 04, si es femenino y 24, ¿cierto? Y luego en if. ¿Y qué hacemos? ¿Terminamos con esto? ¿Estamos listos? No. Primero hay que, antes de terminar con esto, hay que acumular el total, ¿cierto? Entonces, el total, ¿cuánto va a ser?
viene algo muy importante. Yo sé que nos hemos preguntado cada vez que lo hago. Cada vez que hago este comando, aparece suma igual suma a algo, o total igual total a algo, lo que sea. Esto siempre me pregunta. ¿Sí? Sí, el que era el cómic. Ese comando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estamos acumulando, ¿cierto? Entonces aquí, si el IFE, imagínense que el primer IFE me dio 20.000. En total partía en 0, ¿cierto? Entonces estos 0 más 20.000, el total se actualiza y era 20.000. ¿Sí? Total nuevo 20.000. Y luego si vuelvo a leer un IFE que va a ser del 30.000, por ejemplo, aquí va a ser 20.000 más 30.000. ¿Cuánto se va a dar? 50.000. Entonces se va acumulando, una variable que se acumula. ¿Sí? Lo expliqué hoy día, la última clase antes de sentarme, está ahí, en el minuto no sé cuál. Déjenme decirles qué minuto, para que lo vean. En el minuto 51, ¿sí? Gran momento de la clase de hoy día. Momento 51. Ya. Muy bien, queda un día para cerrarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se siente para cerrarlo? Viola. Muy bien. Yo creo que les va a ir bien, pero si quieren un 100, tienen que manejar la materia como lo está haciendo Isadora, ¿sí? Como que sean capaces de explicar a sus compañeros lo que está pasando, ¿sí? Si logran ese nivel, siento que van para el 100, ¿sí? Si están en el nivel de que son los que preguntan, van para el 55 al 75, ¿sí? Ahora sí están en el nivel de solo con el profe lo logro. Entonces yo dónde estoy. 40 y 60. Por ahí, ¿sí? Eso. Ya, pero no estamos ahí, tenemos que ir junto al... Vayamos por el otro, ¿sí? No, muy tarde. ¿Muy tarde? No, sí, ya. Profe, Todavía le falta la primera, ¿sí? no, el total 0 ¿de dónde sale? No el fila total. Sí, pues. Esto es porque el total es un acumulador, es para ir acumulando la suma total de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces tengo acá, estoy calculando el IFE, ¿cierto? Pero también me piden el monto total, ¿sí? Entonces cuando me piden un total, para subir algo, siempre parto con esta variable en 0, fuera del ciclo, y acá, al final del ciclo, lo empiezo a acumular. La acumulo para el... Como que va a ser 0 y después cuando se haga el cálculo va a tomar ese valor. Claro. Ya. ¿Y si no se pusiera el 0? Si no se pone el 0, no resulta. No me falta un par de líneas. La segunda línea que me falta, fíjense que cerró un if, pero me falta cerrar otro if, ¿cierto? Me falta cerrar el acá. ¿Dónde lo cierro? Lo cierro abajo, pero en la fila, igual fila abajo tiene que quedar sin if, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Regla doblada, la línea que dice fila igual fila más 1 tiene que ir abajo, ¿sí? Y si haces el ciclo con active cell y offset, como lo vimos una vez, también va abajo. ¿Sí? Entonces cada vez que hago un ciclo, si me ponerle fila igual a Afuera, abajo, última línea. Sin meterla conmigo. Entonces aquí voy a poner el if. Si lo dejo dentro del if, significa que la fila no se va a acumular todo el tiempo, lo va a desaparecer nomás. O sea que no se va a cumplir la propiedad de arriba de un ciclo infinito. ¿Sí? Por eso. Entonces ya, hasta aquí vamos bien. Tenemos el total, tenemos el IFE. Lo que nos falta es escribir los datos en la tabla. ¿Sí? ¿Cómo escribo el IFE en la tabla y cómo escribo el total en la tabla? El IFE me dice que lo tengo que escribir en la fila que corresponde, ¿cierto? Sí. Entonces lo puedo escribir acá. IFE, aquí mismo. Vamos a poner aquí la celda cells en la fila. ¿Y qué columna sería? La 9, ¿sí?
Sí, por último dato que tenemos que están seguros que no es 9. No, porque no es Es la 8, ¿no? Sí. Entonces, el valor de esta fila va a ser igual al IFE, ¿sí? Profe puso punto baño. Vale. Vale, y ahí está. Y el último, el total, tiene que estar fuera del loop. Al final de todo, el total vamos a poner cuando se termina todo el programa, en la fila, creo que es la celda en fija, que es la del range I2. En la I2, el monto total. Entonces, ahí va el total, ¿cierto? Ahora una pregunta, solo por curiosidad. Si me dicen que el total lo tengo que escribir en otra hoja, ¿cómo lo hago? Lo que hago, primero cambiamos de hoja, vamos a un worksheet. Imagínense que me dicen que lo escribo en la hoja de resultados. A ver, no le voy a poner resultado para no confundir, voy a ponerle final, sí, final. En la hoja que se llama final, en la celda I2, el valor total, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que se acuerden cómo se hace con otra hoja, ¿cierto? Entonces no estoy metiendo en una hoja en particular, ¿sí? ¿Se entiende? Es como añadir un prefijo, ¿cierto? Cuando yo quiero hacer una operación que trabaja en hojas distintas, le añado como prefijo a la hoja. En el rango, curso I2, no se pone y columna. No, porque acá el valor total final va fijo en la I2, ¿sí? Da lo mismo cuánto iteraste, cuánto de la fila, va siempre arriba en la I2, ¿sí? Porque aparece así en el certamen, ¿sí? Ah, tiene razón, no me leí esa parte. Aparece como ahí fijo, siempre ahí. ¿Todo bien? Ah, entonces, por ejemplo, si yo no hubiese fijado, ahí se escribe la I. Sí.